Existía una llamada, alguien que convocaba a buscar una respuesta, algo que no me explicaba. Buscábamos fuera y no encontramos, no entendíamos cómo ya dentro tú estabas. Nos llamas a anunciar un mensaje a todos los pueblos, ser testigos de tu alegría. Testigo, Señor, testigo fiel de tu amor. Testigo, Señor, anunciando tu amor. Testigo, Señor, de la alegría de la vocación, amando en radicalidad como tú. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Hermanos, bienvenidos a un programa más de Testigos, Testigos de la Esperanza. En este año jubilar de la Esperanza, qué hermoso es, hermanos, compartir el testimonio vocacional, donde confiamos en esa esperanza, en que Cristo lleva nuestro camino. Así que hoy estamos aquí con Steven, que vamos a contar un poquitito, vamos a hablar un poco de ese testimonio vocacional, de esa primera llamada, de ese encuentro con Jesús. Pero primeramente, antes de presentarlo, vamos a realizar la oración para encomendar este programa, para encomendar nuestras vidas a todas las familias que nos escuchan y nos ven por los distintos medios de comunicación católicos, para abandonarnos realmente en nuestro Creador, en ese eterno amante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este momento de gracia, por este momento de bendición. Tal vez en nuestras vidas tenemos situaciones en que nos agobian, situaciones donde encontramos sufrimiento, donde no encontramos dolor, donde encontramos dolor y no encontramos la luz. Te pedimos, Padre, que seas nuestra esperanza, que seas nuestra luz. También queremos encomendar a todos aquellos jóvenes que están discerniendo su vocación, para que por medio de la palabra de Dios, de ese encuentro con Jesucristo en la Eucaristía, logren preguntarse: ¿qué quieres de mí, Señor? Y responder con generosidad y abandonarnos en Cristo. También encomendamos el alma del Papa Francisco, y como iglesia nos unimos también a orar por el cónclave, donde se elegirá el sucesor de Pedro. Que sea el Espíritu Santo quien guíe a los cardenales a tomar la mejor decisión para el bien de la iglesia, para que nos dé un pastor según su corazón, un corazón de buen pastor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, nuevamente darles la bienvenida. Con ustedes Andrés, su servidor, que vamos a estar hoy acompañando aquí a Steven. Steven, cuéntenos, ¿quién es Steven? Bueno, buenos días, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Me siento muy contento de poder estar aquí compartiendo un poquito de lo que el Señor me ha regalado y pues de las personas con las que me he encontrado y me han hecho pues darme cuenta, ¿verdad? Este llamado. ¿Quién soy yo? Qué preguntilla. Muy filosófica. Sí, claro. Bueno, en primer lugar creo que me di cuenta que soy un hijo de Dios, ¿verdad? Que soy hijo suyo y que he recibido mucha misericordia por parte de Él. Pero bueno, humanamente también tengo pues mi familia, mi historia. Sí, me llamo Steven Alejandro, soy de Cervantes, de la diócesis de Cartago, de la parroquia Cervantes. Bueno, tengo 20 años. Sí, toda la vida pues estuve en Cervantes y ahí crecí, fui a la escuela y al colegio y demás. Bueno, pues toda la vida, ¿verdad? Viví con mis papás, con mis dos papás, mi hermana. Entonces, pues en este ambiente familiar fue donde crecí y también conocí a Cristo. Dos palabras, Steven.
Que usted pueda definir quién es Steven. Características. Características. Creo que puedo ser muy social, ¿verdad? La socialidad me gusta hablar, en establecer pues amistades con todos, ¿verdad? Las personas que puedo llegar a conocer, nuevas personas, amistades. Este proceso me ha permitido, ¿verdad? Pues entablar muchas relaciones, hablar con personas con las que a veces uno tal vez no se siente muy cómodo, ¿verdad? Pero al final compartiendo es donde uno se da cuenta que Cristo a uno le pone pues a esta gente para poder, ¿verdad? Ser verdaderamente quién es uno y pues llevar el mensaje también a Cristo. Entonces creo que pues soy una persona social y también pues trato de mantenerme alegre, ¿verdad? Sí, eso me consta. A mí me dicen pues que tengo como cara de serio, ¿verdad? Muy amargado. Porque a veces cuando no estoy, ¿verdad? Como hablando con alguien así, tengo, ¿verdad? Como un gesto muy, muy serio y las personas me lo han dicho. Pero nada que ver, ¿verdad? Yo digo que no hay que juzgar el libro por su portada. No, y jamás. y vieras que me ha pasado varias veces eso, que tal vez por el gesto, ¿verdad? Serio y así, pues no se me han acercado a hablar y demás. Y ya después, en alguna oportunidad, cuando hablo con la persona que me lo dice, pues se dan cuenta que no, ¿verdad? Sí, siempre hay que conocer a alguien sin prejuicios. Y eso creo que a mí también el proceso me lo ha ayudado mucho. Quitarnos esos prejuicios, esas cortinas que hay tal vez a veces en donde nos creamos una imagen falsa tal vez de la persona. Bueno, Steven está en primero de formando discípulos misioneros de Cristo, Así ¿verdad? es. Bueno, voy 2 años arriba de él, pero somos hermanos en el camino, simplemente en tiempos distintos, porque el tiempo de Dios es perfecto y no porque a unos nos llame antes, a otros después, a otros no quiere decir que es más ni menos, simplemente es en el momento de Dios. Bueno, el primero formando discípulos misioneros de Cristo es el segundo año de formación. Steven ya pasó por el introductorio, que lo hacemos allá en la garita de Alajuela, y ya ahorita está en primero de formando discípulos. Bueno, Steven, el estar en primero formando discípulos quiere decir que hubo un inicio, quiere decir que algo lo movió a entrar. Cuéntenos tal vez si también ahí va parte de la historia de la niñez y todo, pero usted ya ahí usted lo dispone. ¿Cómo sintió ese llamado vocacional a la vida sacerdotal? Ok. Vamos a ver. Como les decía, toda la vida pues crecí en Cervantes. Allí fui 10 años monaguillo. Jubilado, diría un padre. Sí, tengo licenciatura de ser monaguillo y pues bueno, siempre hay personas, ¿verdad?, que se acercan a uno y le dicen, usted va a ser padre. Que me pasaba igual. Sí. Y entonces, pues yo nunca les di pelota. Nunca me tomé el tiempo para pensarlo ni meditarlo mucho. Siento que hasta cierto punto podía llegar, ¿verdad?, como a incomodarme, ¿verdad?, la idea de no, yo no quiero eso. Y, ¿verdad?, como esa sensación. Bueno, en fin, pasaron los 10 años de ser monaguillo. Salí del grupo. Estábamos en pandemia. Entonces, bueno, fueron, ¿verdad?, ese tiempo como extraño, ¿verdad?, de tener que ver misa en la casa y estar, bueno, sin ir al colegio, ¿verdad?, como ahí. Cuando ya decido, bueno, hago el examen para entrar a la universidad, entro a la Universidad de Costa Rica. Ahí estuve 2 años estudiando, 2022 y 2023. ¿Estudiando qué, Steven? Estaba estudiando ingeniería mecánica y sí, bueno, el primer año, ¿verdad?, estábamos saliendo de pandemia, era extraño, ¿verdad? ¿Virtual eran las clases? La mitad virtual, tenía 1 o 2 cursos que eran presenciales el primer semestre. Pues ahí estuve yendo a la universidad, la verdad era como un ambiente muy curioso, ¿verdad? Porque era, ¿verdad?, veníamos saliendo de pandemia, pues. Y ¿verdad?, volver a integrarse como en la sociedad siempre fue como sí. fue algo complejo, ¿verdad? Pues ahí llevé las humanidades, me ayudaron mucho como volver a establecer eso que te digo que me caracteriza, de tal vez hablarle a personas.
que no conozco de nada, pero solo, ¿verdad? Para establecer la relación. Entonces, pues ahí pasé ese primer año en la universidad. Personalmente pasé situaciones, ¿verdad? Que me movieron el piso, ¿verdad? Cuestiones que yo me preguntaba, pucha, verdaderamente esto es como lo que yo quiero dedicarme toda la vida, ¿verdad? Estudiar ingeniería. Y así, ¿verdad? Situaciones que me hicieron, ¿verdad? Plantearme o replantearme, ¿verdad? ¿Cuál era mi propósito? ¿Qué estaba haciendo yo? ¿Qué estaba haciendo yo por Steven, ¿verdad? Y que era aquella alegría, ¿verdad? Que de niño me motivaba mucho, ¿verdad? Y después de tanto pensarlo, ¿verdad? Y pedirle ayuda al Señor en un encuentro, ¿verdad? En la capilla del Santísimo en Cervantes, me doy cuenta que pues que sentía que había perdido esta iniciativa de servir, el servicio, ¿verdad? Había dejado el grupo de monaguillos, no había como, ¿verdad? Empezado en alguna otra actividad pastoral ni nada. Entonces como que perdí eso y me di cuenta que fue una bajada grande. Entonces, pues decido como replantearme, ¿verdad? Y con la ayuda de Dios empiezan a pasar muchas cosas. A final de ese año, 2023, 2022, veo una publicación de que ya están disponibles para inscribirse en los encuentros vocacionales. Entonces, pues sin pensarlo mucho, ¿verdad? Me metí al Forms, llené y lo envié. Y yo me quedé de verdad como en blanco en el momento en que lo envié. Hago yo, uy, ¿por qué hice esto, verdad? ¿Qué hice? Conocía los procesos vocacionales porque, bueno, en Cervantes, gracias a Dios, es un semillero de vocaciones. Ahorita somos 5 hermanos. 5 seminaristas son. De la parroquia. Entonces, pues los procesos los conocía. Los hermanos que ahorita están también, los conocía de la vida ahí parroquial. Entonces, pues yo iba con la idea primero de querer hacer los procesos para quitarme eso, ¿verdad? Esa sensación de no tener claro, ¿verdad? Como que era lo que yo quería, que al final me doy cuenta, ¿verdad? Que no es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere para mí. Y también, pues, para los que me rodean, con mi persona, ¿verdad? Entonces, bueno, voy como medio extrañado, ¿verdad? A los procesos vocacionales. Bueno, lo comenté a mi familia. Ellos siempre me han apoyado un montón. Mis papás, mi hermana, siempre han estado ahí presentes. Recibo el apoyo de ellos, voy a procesos. Llegué a la capilla, me acuerdo, muy claro. Llegué ¿verdad? Al templo en Sabana Grande. El centro vocacional. El centro vocacional, sí. Y no conocía a nadie. Eran como de muchachos de mi edad, ¿verdad? Los compañeros que tuve eran muchachos y muchachas de mi edad. Pero nunca había visto a nadie. Porque toda mi vida, ¿verdad? En ese sentido siempre fue como muy ahí en Cervantes, lo que pasaba en Cervantes. Y yo nunca como que salía de la parroquia, a ninguna actividad ni nada. Entonces, fue como el primer acercamiento a las demás, ¿verdad? Realidades de la diócesis. Llego, solo conozco al padre Fernando, mi promotor vocacional. Él fue diácono en Cervantes. Y entonces, bueno, ya, ¿verdad? Empiezo a hacer procesos, ¿verdad? Con esa incertidumbre, siempre el miedo de, bueno, ¿qué pasará? De qué se verá aquí. Porque bien que mal, aunque uno le cuente la experiencia, de uno siempre entra como con la incertidumbre de qué poder hacer esto, ¿verdad? Porque siempre están los prejuicios de la gente, ¿verdad? Está haciendo procesos, va para el seminario de fijo. Y es que es una etiqueta que está, los procesos vocacionales, igual que no hay otra cosa, otro signo distinto, igual sacerdote. Exactamente. O religiosa. Y no, uno ve en el camino que no es solo eso. Sí, los procesos en Cartago a mí me gustan mucho porque empiezan a introducirlo a uno, ¿verdad? En esta vocación primera de ser hijos de Dios y estar llamados a la santidad, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues ver cuál es el llamado específico que Dios le hace a uno. Entonces,
pues llevo el año de procesos, siempre como con la visión de lo del sacerdocio, ahí después, ¿verdad? Como que lo iba arrastrando y no me di paso, tal vez al principio, ¿verdad? De querer como dialogarlo bien, y entonces fue algo que como que fui arrastrando, hasta un punto en que la carga ya no se puede más, ¿verdad? Y uno suelta todo. Sí. Entonces, me acuerdo también el día en dirección espiritual, ya le conté al padre, ¿verdad? Que ya no aguantaba eso, ya tenía que decirlo. Y era esta sensación de que ya no era una espinita que hice uno, ¿verdad? Ya era verdaderamente algo grande y tenía que expresarlo. Entonces, decido hablar con mi promotor, con mi director espiritual. Ya estamos en las entrevistas con el promotor vocacional y los laicos también que nos asesoran. Y pues empezamos a ver, ¿verdad? Al final acepto que me siento llamado por el Señor a vivir esta experiencia. Para responderle tal vez de una manera concreta, ¿verdad? Y venir a discernir bien esta vocación al seminario. Entonces, el padre Fernando me dice, ¿verdad? Que puedo ser presentado al seminario. Y acepto. Entonces, esto te digo que fue cuestión de 3 meses, ¿verdad? Sí, porque septiembre, octubre, ¿verdad? Pasa esto. Ya como el ya filtro, al final, digamos. sí. Y entonces fue como muy rápido, pero al final, pues interiormente como que lo fui profundizando, ¿verdad? Durante todo el año. Tal vez digo, no de la mejor manera, porque si algo, a mí me han dado el consejo, ¿verdad? De siempre decir a su director espiritual, ¿verdad? De primero siempre todo, Sí, todo. sin filtros, porque entre más rápido trabaje uno en las cosas, mejor. Y de verdad, comprobado. Sí, que es el consejo que uno siempre le dan cuando inicia el proceso. Ser transparente. Porque luego, vamos a ver, siempre el tiempo de Dios siempre es perfecto. Y todo va saliendo conforme el tiempo de Dios. Pero llega un punto, Steven, que yo también lo he experimentado, que cuando uno habla las cosas desde un inicio, es más fácil y está todo el panorama. Hace poco en una entrevista, un padre aquí formador me decía, es como poner todo en una mesa, tirar todo en una mesa y decir, ahorita voy trabajando esto, voy trabajando lo otro. Y también ese llamado es sacarlo, decir, ahora sí, ver qué hago con esto. Ya no es algo interno. Tal vez, Steven, yo me quiero devolver un poquito porque, digamos, me ilumina mucho mi proceso vocacional también, digamos, me es muy similar. Siempre hay similitudes, pero nunca es un camino, siempre los caminos no son igual. El llamado Siempre. nunca es igual. Entonces, así que nunca podemos comparar un llamado, decir, es que es igual a tal, va a ser sacerdote. No. El tema de la universidad. A mí le cuento mi experiencia. A mí cuando yo entré a la universidad, ya tal vez lo he comentado en otros programas, pero fue por por el mismo discernimiento que yo estaba haciendo los procesos vocacionales mixtos en ese momento, una religiosa que me estaba acompañando vocacionalmente, me dijo que lo mejor era que yo entrara a estudiar. Mi papá también me dio el consejo, otro sacerdote que también le dije. Yo no lo entendía, pero yo cuando entré a la universidad, el primer cuatrimestre fue terrible, porque me comencé a dar cuenta de un montón de cosas que yo decía, ¿qué es esto? Sí. Yo no quiero volver aquí, es que yo sabía que no tenía que entrar, esto y el otro. ¿Y qué eran esas cosas? Realidades de los jóvenes. El tema de drogas, el tema de las relaciones sexuales, el tema de las fiestas y demás, que tal vez por mi experiencia del colegio y demás, nunca me expuse a eso. Sí estaban, pero tal vez no estaba tan expuesto a eso, por mi vivencia, digamos, cercana a la iglesia, o yo era un poquito más metido en la casa y demás. A mí esa realidad, Steven, a mí me abrió mucho mi forma de pensar. Me acercó más, a veces de tarde en la noche haciendo un trabajo tal vez en videollamada con algún compañero, hablando de alguna cosa que estaba ahí, tenía un problema con la esposa y demás, y yo me pregunté, ¿qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué me buscan o por qué yo escucho? ¿Por qué? Entonces a mí también fue una motivación vocacional, además de que yo ya había dicho, sí, quiero ingresar, pero todavía no. Entonces, Steven, ¿qué puede decir que le dejó la universidad?
aparte de los estudios, aparte de las experiencias que uno diga así, de estudios, de una experiencia universitaria, de enfrentarse a exámenes, de enfrentarse a exposiciones, de enfrentarse a profesores, pero algo más, que es la convivencia. ¿O qué puede rescatar Steven que la universidad le impactó en su camino vocacional? Bueno, el ambiente, como te decía, el ambiente universitario se puede volver pesado. Ujú. Es pesado si uno no tiene personalidad, ¿verdad? Si uno no sabe verdaderamente... Autenticidad, ¿verdad? Autenticidad, sí. Sí, sí. Si uno no sabe verdaderamente quién es muy fácil que Sí. el ambiente te absorba. Y creo que, pues eso rescato de la universidad, que me ayudó también a conocer cuáles son mis debilidades, ¿verdad? A conocer realidades también de compañeros, porque a veces a mí me pasa que tal vez puedo caer en esta tentación de pensar que todo el mundo es igual que uno, Ujú. que tal vez no está pasando por X dificultad, que eso no es nada, que en verdad, y como tratar de minimizar el problema del hermano. Y considero que la universidad es un buen ejercicio también para darse cuenta de cómo uno verdaderamente es pues bendecido por Dios como Sí. tal, ¿verdad? Y ha recibido esa misericordia. Y también, como lo decías, uno ahí se da cuenta que es algo diferente lo que uno quiere vivir, Ujú. ¿verdad? Que esa experiencia que yo tuve de Dios, uno desearía que todo el mundo la tuviera, ¿verdad? Sí. Porque tal vez muchos, yo recuerdo, bueno, por lo menos los 2 años que estuve, el tema de depresión para arriba, depresión para abajo, todo el mundo. Y yo siempre me preguntaba, qué raro eso, Ujú. ¿verdad? ¿De dónde viene? Y al final terminan siendo, ¿verdad? Consecuencias de realidades muy difíciles que viven en la casa. Tal vez muchos compañeros, ¿verdad? Odian irse para los fines de semana para la casa, ¿verdad? Porque en la universidad se sienten seguros, pero llegar a los problemas de la casa, ¿verdad? O en la misma universidad que, pues uno pensaría que ya en la universidad no hay bullying, ¿verdad? No hay discriminación. Mentira, en todo lado Ujú. hay. También se da, y es como, es eso, es ese contacto con las personas, con las realidades que uno puede encontrar. Y, ¿verdad? También eso recae mucho en la institución que sea, pero, ¿verdad? Conocer como la ideología que se forma, las ideologías, Sí, ¿verdad? Que se las forman, realidades. las realidades. Entonces es como un ejercicio que igual el Señor le pone a uno, ¿verdad? Para ir profundizando Sí. en eso. Y es que es sí, como le decía, me ilumina mucho. Pero no solo quiere decir por también aquellos que nos estén escuchando, que digan, ay, qué requisitos pasar por la universidad, o requisitos de Ah, no. tener, trabajar, o requisito haber tenido una novia, o requisito haber tenido, no sé, muchas experiencias, y no, unas experiencias distintas, no, es realmente ver lo que el Señor va haciendo. Y aquí no lo dicen mucho. Steven ya va a ir viendo también en el proceso, digamos, ahorita del discipulado, lo que nos remarcan mucho de la historia personal de vida, Ujú. de esa historia personal, de esa historia de sufrimiento, de esa historia de que no soy Dios al final para solucionar mi vida, para ser redentor de mi vida. Entonces, creo que Steven, eso le ha enriquecido también parte de su vocación. Ahora, tal vez ya pasemos, volvamos otra vez a lo que nos venía contando. Es que quería rescatar eso porque para mí mi proceso digamos, fue iluminador y Claro. creo que también puede iluminar a cualquier joven que esté también en ese discernimiento. Me dijo que su familia lo apoyó, pero la primera reacción, ¿cómo fue? Primero suya, del darse cuenta y de decirle a su familia, ¿le costó o no le costó? ¿Ya su familia lo pensaba o se lo veía venir o no? Para ir al seminario. Sí, para Sí. decir, quiero ser sacerdote, quiero Ok. entrar al seminario. Eh, Creo que ya lo tenían trabajado. Mami alguna vez me dijo, cuando usted nos dijo que iba a hacer procesos, yo lo sospechaba, ¿verdad? Que quería entrar al seminario. Y yo, no, pero, pero y al final, ¿verdad? Al Sí. final sí. Y entonces, sí, la reacción fue muy buena, ¿verdad? Y pues siempre, ¿verdad? Ahí como esta amalgama de
alegría y asombro, ¿verdad? Y está seguro, ¿verdad? Pero siempre pues con esta idea de querer apoyar, de querer estar ahí. Entonces, sí, recuerdo también, ¿verdad? Mi papá, que me decía, pues sí, que siempre iba a estar ahí, apoyándome en lo que yo creía que fuese más bueno para mí, ¿verdad? Y como tal, al final, durante ese año de procesos vocacionales, discerniendo, creo que pues es la llamada, ¿verdad? A la que Dios me hace y que yo quiero responder, ¿verdad? Responder de una manera concreta. Entonces, pues sí, siempre fui como muy bien, fue muy bien recibida, ¿verdad? Esa propuesta, igual, pues, como te decía, mi hermana siempre estuvo ahí. Y siempre estaban, ¿verdad? Los primillos, ¿verdad? Sí. Que llegan a uno y, ay, ¿estás seguro? Y aquí y allá. Pero todo bien, ¿verdad? Nunca... Yo eso sí puedo rescatar mucho de los compañeros que tenía en la universidad, por cierto. Que yo decía, cuando yo les diga que yo me voy para el seminario, ya me imagino las reacciones, ¿verdad? Nunca tuve una reacción negativa. Siempre me apoyaron. Y eso me dio a ver, pues que había forjado buenas amistades, ¿verdad? Y aún están ahí. Tengo un amigo muy bueno, muy cercano, que siempre está anuente, ¿verdad? A cómo estaba. Y esos 2 años que estuve en la universidad, él también es de Cervantes, pues estuvo muy presente. Entonces, siento que es esa relación, ¿verdad? De cuando uno verdaderamente encuentra a las personas que te edifican y vos puedes ayudarles a edificar, te ayuda un montón. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Steven, ¿miedos o dudas que tuviera cuando iba a ingresar o que tenga? Sin entrar, ¿verdad? Mucho así en lo íntimo, pero dudas que tal vez algún muchacho pueda tener y que pueda ser iluminador. ¿Qué dudas o qué miedos frenaban a Steven para dar el paso al ingresar al seminario, para dar el paso de discernir, o hoy también? Claro. Yo recuerdo que, por lo menos para entrar en el introductorio, yo decía, yo siento que no he discernido lo suficiente. Tengo miedo de no haberlo, ¿verdad? Como mezclado bien, batido bien, cribado bien, diría el padre César. Y en un retiro igual allá en el introductorio con Monseñor Victorino, El primer retiro. Sí. Nos decía, ustedes están aquí con la duda de si están discerniendo, ¿verdad? Correctamente. Y sé que dicha que la tienen, porque si no tuvieran esa duda, no durarían ni una semana, ¿verdad? Y me quedó como eso, ¿verdad? Bueno, al final esa sensación de que yo sentía que estaba como dejando las cosas tal vez sin profundizar más, ¿verdad? De haberlo discernido más. Me doy cuenta que es parte también del proceso, tener la duda de querer seguir, tener la duda de tener que enfrentarme a ciertos procesos, ¿verdad? Que pueden ser difíciles, ¿verdad? Espiritualmente hablando, ¿verdad? Mejorar en ese aspecto. Entonces creo que también es parte de el proceso vivir con la duda. También lo hablaba... Sí, pero que esa duda no nos paralice. Exactamente. Sí. Es más bien tiene que ser el motor para poder discernir más. Sí. Y era un día, por cierto, lo hablaba eso justamente con mi párroco, que uno aquí dentro en el seminario tiene siempre que estar como con esta duda constante que lo mueva a uno, ¿verdad? A ir discerniendo, a ir alejando bien para saber qué cosas se pueden obviar, ¿verdad? O qué cosas hay que ponerle más énfasis. Sí, porque en alguna de esas dudas uno verdaderamente tal vez se puede dar cuenta que Dios ya le está diciendo, ¿verdad? Que esta verdaderamente es su vocación, esta no, esta aquí, ¿verdad? Y por eso la importancia de hablarlo con el director espiritual, ¿verdad? Porque personalmente también es en la dirección espiritual donde, ¿verdad? Uno llega y saca todo y estas dudas las deja, como decía, sobre la mesa y es donde uno puede verdaderamente como escoger, ¿verdad? Entonces siento que ese es un miedo que se convirtió en fuente de, ¿verdad? De motivación para seguir discerniendo. Sí. Y es que las dudas o el miedo, como le decía ahora Steven, puede llegar a paralizar una vocación o un proceso. Sí les digo, y yo creo que Steven aquí también me lo va a confirmar,
Cuando uno entra, tal vez, va a entrar al seminario, uno piensa que hay cosas que se van a solucionar por haber entrado. Ujú. Y no se solucionan. No. ¿Por qué? Porque uno sigue siendo el mismo ser humano, uno sigue siendo la misma persona, pero con la misericordia de Dios y entregándole ese sufrir, esa situación, todas esas cosas, entregándoselas al Señor, y el Señor en medio del camino a uno se las va purificando, se las van caminando y demás. Entonces, creo que también, Steven, y es una reacción normal, una actitud normal, que al iniciar un proceso vocacional o iniciar ya el seminario, se cae en la tentación de pensar que tengo que tener la respuesta ya. En el introductorio uno le pasa mucho, tal vez. Como que uno siente que es algo intensivo de tener, porque hay que terminar el año y tener la respuesta ya. Ujú. Y no. Escuchándolo a usted, Steven, es un proceso, ha sido un proceso, y en donde el Señor ha salido al encuentro. Así es. Donde el Señor ha salido al encuentro. Y rescato tal vez ese encuentro que ahorita lo dejé pasar, se me fue. Ese momento especial que escuché, Steven, que fue en la capilla de adoración de Cervantes. Ujú. ¿Qué pasó ahí? Bueno, puedo decir que ese fue el momento que me impulsó a hacer procesos, ¿verdad? Aunque hubo un momento más fuerte, ya haciéndolos. Otro, sí. Sí. Bueno, Ese fue el entonces en ese motor, otro más ¿verdad? fuerte, Sí. en ese fuerte, ¿qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, estábamos en el último retiro ya de los procesos vocacionales. Estamos en una zona verde, ¿verdad? Y estamos haciendo un momento de adoración eucarística. Ahí yo siempre digo que, a ver, uno, ¿verdad? Yo no puedo decir que escuché algo, ¿verdad? Que escuché algo, o nada fuera de lo normal. Pero sí, uno siente la convicción, ¿verdad? De que Dios está ahí, de que Él te está llamando por tu nombre. No es una llamada general, ¿verdad? Que le estaba haciendo a un El que grupo. quiera venir, sí, digamos, en la Sagrada Escritura está, pero es personal también. Claro, Steven, sígueme. exactamente. Si quieres, sígueme, Steven, pero lo dice con el nombre. Exactamente. Entonces, es eso, es como si uno lo hubiera escuchado. Y lo escuché, ¿verdad? En el corazón. Yo escuché al Señor decirme, Steven, sígueme, deja eso, eso que estás viviendo, déjalo todo y sígueme, ¿verdad? Me golpeó mucho cuando entré al seminario, que fuera la frase de nuestra generación, ¿verdad? El lema. ¿Cuál es el lema? El que quiera, Sí. el que quiera seguirme, Venir en pos de mí, ajá, niéguese a sí mismo, néguese tome a sí su cruz mismo, y tome siga. su cruz y sígame. Claro, entonces fue, ¿verdad? El choque, porque pues lo que te digo, esta convicción que uno puede llegar a sentir cuando hace propia esta invitación del Señor, fue exactamente lo que sentí en ese momento de oración. Entonces, yo también lo comentaba, ahí fue como el momento en que el Señor tomó mis planes, ¿verdad? Si estuviera en una hoja, los hizo una pelotica y los botó por allá. Porque, ¿verdad? Yo sentí en el corazón que ya Se le cae a uno todo, se le desarma todo a Sí. uno. Pero lo inunda a uno una alegría, una felicidad, ¿verdad? Que no se puede comparar con nada, ¿verdad? Que te puede ofrecer el mundo. Entonces, pues sí, siento que ese fue, ¿verdad? El momento clave. Y a partir de ahí, pues ir reforzando, ¿verdad? El encuentro con Cristo de diversas maneras y con muchas personas. Ese momento clave creo que es el momento donde el Señor nos abraza y nos llama por ese nombre. Hay que pedirle mucho al Señor, pedírselo siempre que si realmente es la vocación, ¿cuál es la vocación que uno tiene en ver ese momento? No es que solo Steven y yo y otros, los sacerdotes o las religiosas tienen ese encuentro, no. Si uno se lo pide al Señor, hermanos, lo tenemos, donde el Señor nos diga, que nos llega a decir qué es lo que quiere realmente de nosotros. Porque, como les decía al inicio, la vocación no está reservada a sacerdotes y religiosas. El tema vocación, la palabra vocación, o el llamado vocacional, mejor dicho, es a todos. Al matrimonio, a la vida consagrada, a la vida sacerdotal, a una vida laical en servicio a la iglesia como tal. Steven, ¿qué papel tiene los sacramentos y la oración en su vida vocacional?
Claro. Creo que en los encuentros, ¿verdad? Noté la importancia del sacramento de la reconciliación, ¿verdad? Uno a veces puede caer en eso de decir, ¿verdad? Una vez al año no hace daño y lo hace A vaciar una el vez saco y ya. vaciar el saco. Sí. Cuando uno se da la oportunidad de ir a la confesión frecuentemente, es donde uno, ¿verdad? Personalmente creo que es donde el Señor hace más visible, ¿verdad? Su misericordia. Y es algo que lo motiva a uno. Es un sacramento muy bonito, muy especial. Entonces, eso unido a la oración, ¿verdad? A la constante oración, para hacerlo un valor ya interno, ¿verdad? Propio. Porque uno podrá rezar por rezar, ¿verdad? Y pues al final el Señor misericordioso y alguna gracia, ¿verdad? Llega, pero cuando uno hace propia la oración por querer hablar con el Señor, por querer tener un encuentro con Cristo, cambia. Y eso se ve en el día a día. En el día a día cuando uno descuida la oración, se nota mucho, ¿verdad? Se nota mucho hasta en el ánimo. Sí. Hasta en el ánimo. Entonces, como decías, para mí la oración y el sacramento de la reconciliación me han ayudado mucho también en el discernimiento vocacional. Y bueno, vivir siempre la experiencia de los demás sacramentos es muy bonito, ¿verdad? Ya poder, creo que, ¿verdad? Es algo que como iglesia tenemos que trabajar, ¿verdad? Darle la importancia que se debe al sacramento de la confirmación, ¿verdad? Creo que es algo que también nos hace falta, ¿verdad? Porque se ve como comúnmente, a veces los muchachos ni siquiera saben, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está pasando, verdad? ¿O qué se está haciendo? Entonces creo que es esta importancia, y una vez que yo logré más o menos entenderla, ¿verdad? Porque todavía me falta comprender más la profundidad, pues veo también cómo el Señor abre su misericordia y derrama gracias por nosotros. Steven, ahora la confesión me hizo ver eso. Bueno, en la confesión, el abrazo misericordioso de Dios cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. A veces el pecado nos puede frenar a dar el paso vocacional, en que decir, no soy digno. ¿Cómo yo con estos pecados que tengo, este pecado que tengo, voy a ser sacerdote, voy a ser consagrada, dar ese paso? Y no, el pecado, el Señor nos ama desde el pecado. No ama al pecado, ama al pecador, nos ama a nosotros. Y aún así nos llama. Y eso hay que ser conscientes. A pesar de nuestro pecado, porque el Señor sabe lo que somos y lo que somos capaces de hacer. Y aún así nos llama. Aún así nos llama. Y eso, a veces ese pecado nos causa sufrimiento, nos causa un sufrir. Tal vez, Steven, no es necesario entrar mucho a profundidad y ya para ir terminando. El sufrir ha estado presente en el caminar vocacional mío, en el de Steven también. ¿Y cómo ha hecho esa armonía, esa sintonía? Claro. Creo que sí ha estado y me ha costado identificarlo. Porque es eso, ¿verdad? El querer siempre como estar bien, el querer siempre no pasa nada, ¿verdad? Muchas veces lo para uno. Sí. Y hay que ser conscientes de que si no se hablan las cosas, nada se puede resolver. Entonces, creo que sí, claramente ha estado presente ¿verdad? Como esa pesadez. Pero, a ver, la misericordia de Dios siempre sí está ahí. Y vuelvo a lo mismo, el sentirse acompañado con la dirección espiritual, el sentirse unido a una comunidad. La comunidad es muy importante, ¿verdad? Es la que le ayuda a uno pues a seguir adelante, ¿verdad? Y ese duelo tal vez que uno puede estar viviendo por una situación de pecado o por alguna situación humana. Una renuncia también y demás. Exactamente, para mí esas han sido como esa red de apoyo, ¿verdad? Esa dirección, ¿verdad? Que tengo también en la oración con el Señor y la comunidad, tener comunidad. Sí. Ahorita Steven decía algo y me parece muy iluminador porque venía yo pensando
de decirlo ahora tal vez al final, pero Steven ya lo mencionó. El padre Manuel Chavarría, que es formador nuestro, y el padre Víctor Hugo Munguía, que era profesor en el seminario, pero él viene usualmente a veces a compartir un retiro o alguna vuelta se da por aquí, siempre lo vemos. Y en un retiro, él nos decía, el padre Manuel Chavarría también nos decía anteriormente, para uno realmente permanecer fiel en la vocación o fecundar esa vocación, alimentar la vocación, porque no es el Señor me llamó y ya, no, de uno también está la alimentar. 3 cosas importantes: la confesión, la vivencia de la confesión, la vivencia de los sacramentos, la dirección espiritual y sobre todo, y para mí la más importante, en el encuentro personal uno con Jesucristo, la oración. Porque es donde yo le expongo mi vida al Señor, donde no hay máscaras, donde yo no tengo que aparentar nada, donde yo no tengo que aparentar que estoy feliz, que estoy triste, nada. Y no tengo que aparentar que hay o no hay vocación o no. Simplemente decirle, Señor, esto es lo que hay, y es la oración. Hermanos, entonces, cuidar también mucho eso. Y a los que nos están escuchando, algún joven que nos esté escuchando, algún sacerdote también, ¿por qué no? Y alguna religiosa o un matrimonio, cualquier persona que nos esté escuchando y esté pasando por momentos difíciles o un momento de felicidad, porque decía San Ignacio, en momentos de crisis no hacer mudanza, ni en momentos de extrema felicidad. Nunca abandonen la vida sacramental, la comunión, la confesión, la dirección espiritual, buscar con quién sacar eso, buscar en otra persona encontrar la voz de Dios, y la vida de oración. La vida de oración es entrar en esa intimidad realmente con Jesucristo, entrar en esa oblación, entrar en esa entrega, en decir, Señor, aquí estoy, me ofrendo, ofrendo mi sufrimiento, ofrendo mi alegría, ofrendo todo. Bueno, Steven, ya para ir terminando, porque yo quisiera aquí seguir hablando, yo creo que la hemos pasado bien, ¿verdad? Sí. ¿Sí has sentido cómodo? Claro que sí. Bueno, ya para ir terminando, por cuestión de tiempo no podemos seguir. Un mensaje, Steven, que le darías a un joven, un muchacho, un hombre, una mujer que esté discerniendo su vocación, o que esté con esa espina ahí adentro, o que no sepa qué hacer. Claro. Desde su experiencia. No lo que nos dicen, lo que nos dicen. teóricamente, lo que Steven ha vivido. ¿Qué consejo le daría? Ok. También retomando lo que me decías, que no nos mueva la culpa. La culpa muchas veces frena. La culpa de lo que hablábamos, de sentirnos pecadores, de no sentirnos dignos. Que no nos mueva la culpa. Que más bien sea ese amor misericordioso que tiene el Señor para con nosotros lo que queramos conocer. Porque lo que queremos hacer al final de cuentas es estar con el Señor, ¿verdad? De una u otra manera es eso. Entonces, querer descubrirlo, querer saber cómo, solo se puede saber si nos despojamos, si tomamos la cruz, ¿verdad? Y le seguimos. Y muchas veces, pues, dejarlo todo es eso también, ¿verdad? Dejar esa culpa, dejar los miedos. Cuesta mucho, sí, cuesta un montón. Dejar la seguridad también. Soltar. Y dejar la seguridad, sí. Porque a veces, muchas veces, uno se siente cómodo y, ya, aquí me quedo. Sí. Mejor no. Es mejor, desde mi experiencia, ¿verdad? Es sentirse incómodo, salir. Porque ahí es donde uno se encuentra con el Señor. Sí. Va forjando ese caminar, ese corazón de discípulo. Que le pedimos mucho al Señor también por la vocación de Steven, que forme ese corazón de discípulo según la voluntad de Él, según la voluntad del buen pastor. Bueno, hermanos, agradecerles también que nos hayan escuchado y que nos dejen sus mensajitos de saludo, que nos dejen las intenciones de oración, todos esos mensajitos ahí que nos lo dejen para luego nosotros lo leemos y los compartimos también aquí en el seminario. Bueno, para cerrar, Steven, tal vez si usted nos hace la oración de cierre. ¿Cómo no? Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque nos has regalado este momento en que volvemos a retomar nuestra historia personal, en que recordamos que somos hijos tuyos y que pues nos llamas por nuestro nombre. Haces este llamado para cada uno de nosotros. Así que te pido que, si es tu infinita misericordia, puedas
siempre iluminar a todos los jóvenes que tienen aquellas dificultades que sabemos, las enfermedades psicológicas que afectan tanto hoy en día a los jóvenes. Ayúdales a salir de eso y a que puedan encontrar en tu Hijo Jesucristo pues el camino para seguir y poder discernir esa llamada que le haces. Que podamos vivir siempre unidos a ti, que siempre tengamos la fuerza del Espíritu Santo para seguir adelante y poder enfrentar las dificultades que día a día nos vienen del mundo, pero que sabemos que contigo todo lo podemos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Steven, agradecerle de verdad para compartir este momento. Para mí ha sido muy bonito, muy enriquecedor. Y también, hermanos, contrarrestar el anterior testimonio vocacional que tuve la oportunidad de compartir con ustedes fue el de Jairo, que un compañero ya en edad adulta que sintió el llamado vocacional. Y ahora Steven, un muchacho de 20 años que está aquí respondiendo al Señor, entregándole también su juventud. Entonces, hermanos, ver también que no hay tiempo, no hay, el tiempo es de Dios y no existe la edad, simplemente existe la llamada de Dios en nuestro corazón. Bueno, hermanos, también agradecerles, como les decía, invitarlos a seguir siempre sintonizando nuestros programas por los distintos medios de comunicación católica, pedirles oración y también creo que estamos llamados, y ahorita que tenemos este espacio abierto, a orar por el cónclave, a orar por la elección del futuro Papa, que realmente sea, oremos no porque quede de tal línea o tal otra, no, porque solo existe una, el camino de seguimiento a Jesucristo, sino oremos para que el Espíritu Santo sople en el entendimiento de los cardenales y logren discernir cuál es el mejor para ser un pastor según la voluntad de Dios, que tenga un corazón de buen pastor. Bueno, hermanos, desearles también unas felices Pascuas, como les decíamos al inicio, y fue un placer de verdad compartir con ustedes. Que Dios los bendiga y sigamos caminando como testigos de la esperanza. Dios los bendiga. Vemos. Existía una llamada, alguien que convocaba a buscar una respuesta, algo que no me explicaba. Buscábamos fuera y no encontramos, no entendíamos cómo ya dentro tú estabas. Nos llamas a anunciar un mensaje a todos los pueblos, ser testigos de tu alegría. Testigo, Señor, testigo fiel de tu amor, testigo, Señor, anunciando tu amor, testigo,